Bueno, entonces les muestro otro ejercicio que había acá. Que este no está en la guía. Este es un ejercicio, bueno, quería mostrarles primero esto. El otro día hicimos este ejercicio, que no me acuerdo si estaba en la guía, pero que tiene que ver con lo que dijimos recién, de qué es lo que saco factor común en el factor que tengo en el denominador para que me quede la razón con una región coherente a la que me pidan. Por ejemplo, si yo diría que lo quiero centrado en I y que lo quiero alrededor de I, sería una cosa. Pero si lo quiero, eh, a ver, no, este sería igual, porque alrededor de I no valdría para I, sería de radio infinito. Ese no. Este lo teníamos centrado en 0. Y entonces, si yo quisiera centrado en 0, yo sacaría el menos I factor común acá, y me quedaría Z sobre I, y me quedaría un desarrollo en serie de Taylor, porque en realidad esta función es analítica en Z igual a 0. Pero acá me lo están pidiendo en una región que sea módulo de Z mayor que 1, o sea que de radio 1 hasta el infinito, y entonces lo que tengo que sacar factor común, en vez de sacar menos I, saco Z, o mejor dicho, saco el factor Z menos Z0, que en este caso sería 0. Y bueno, esto lo hicimos el otro día, y entonces quedaba un desarrollo donde yo decía que ven que queda como una parte principal infinita, pero que ahí yo no puedo analizar el residuo. En este caso, por ejemplo, acá sería 3, el número que acompaña a 1 sobre z, pero ese no sería el residuo, porque para que fuera el residuo tendría que ser una región cercana a z igual a 0. Y como la función esta en z igual a 0 es analítica, no tiene una singularidad, tampoco tiene residuo, porque no tiene singularidad directamente. Entonces, ojo donde analizan eso del tipo de singularidad y el residuo. Siempre tiene que ser, vuelvo a insistir, esto ya por tercera o cuarta vez ya lo he dicho, en el interior de un entorno reducido del punto, ¿sí? No en una región más alejada del punto. Bueno, eso lo quería aclarar de nuevo. Y ahora lo que les iba a mostrar es el ejercicio, no, un ejercicio que no lo tienen en la guía, que bueno, no sé si lo quieren hacer ustedes o lo vemos. En esta función hay que determinar todos los ceros que tiene la función y los polos, en este caso, y determinar el residuo en uno de esos polos. Lo vamos a hacer porque el otro se complica mucho. Entonces, ¿cómo se hace para determinar todos los ceros y todos los polos? Esta función es trascendente y acá también. Ya no tengo función algebraica. Entonces, tuviera que resolver una integral de esta función, no lo puedo hacer por la integral de Cauchy de la n derivada. Lo tengo que hacer por residuo. Bueno, pero eso no lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo analizo los ceros? Los ceros son los que me anulan el numerador. Por eso hago seno de z igual a 0. Bueno, esta ecuación no la resuelvo. A ver, chicos, cuando tengamos seno de z igual a 0, 1 o el coseno de z igual a 0, los ceros, las raíces son las mismas que corresponden para los reales. Entonces no vamos a hacer seno de x coseno hiperbólico de y igual a 0, porque si no, vamos a perder un montón de tiempo. Eso lo hacemos cuando acá tenga igualada otro número. Digamos que sea un número mayor que 1 o un número complejo con parte imaginaria, ¿sí? Entonces ahí sí. Bueno, entonces los ceros del numerador son capi, porque son todos los lugares donde es múltiplo de pi. 0, pi, menos pi, 2pi, menos 2pi, 3pi, menos 3pi. O sea que tiene infinitos ceros, que están representados por esto, z sub k,
Y esos ceros son ceros del... Yo tengo que ver si no son ceros del denominador. Porque si son ceros del denominador, entonces ya no sé si es cero o es polo. Entonces analicemos, ¿qué pasa si yo evalúo esto en cero? O sea, yo voy a analizar los ceros del denominador. No hace falta poner este cuadrado. Este cuadrado en realidad me va a decir que los ceros que tiene esto van a ser dobles o de orden 2. Entonces igualo esto a cero. Fíjense en que lo resuelvo con logaritmo en vez de resolverlo con e a la x coseno de y igual a 1, e a la x seno de y igual a 0. Lo resuelvo aplicando logaritmo, pero todos los valores. Y el logaritmo de 1 era el logaritmo de 1 principal, que es 0, más y veces el ángulo de 1, que es 2 pi, porque está en el eje real positivo. ¿Sí? Acá no he dibujado nada, o sea que estamos suponiendo todo, viendo con la mente el plano complejo donde estamos. Y entonces esto queda que los ceros son y 2 pi, pero resulta que cuando acá vale 0, este 0 coincide con este 0 de acá. Entonces habría que ver cuál es el orden para determinar si es 0 o es polo, o es un punto singular evitable, porque podían ser esas tres cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos la última clase, la clase anterior? Bueno, entonces, ¿qué hago? Los otros ya no, porque los otros para z igual a 2, para 1, para acá igual a 1, menos 1, 2, menos 2, etcétera, ya no van a dar cero y dan imaginarios puros. Y estos son reales puros, o sea que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué podríamos decir? Primero, que en estos valores el denominador no se anula. O sea que yo digo que z sub k igual a k pi con k distinto de 0, hago esa aclaración, son ceros de primer orden. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya, a ver, ¿por qué son de primer orden? Porque la derivada del seno es el coseno, y el coseno en estos valores vale más o menos 1, no vale 0 la primera derivada. No sé si lo hice más abajo. No, no lo hice porque, bueno, se supone que la función seno y coseno, ¿sí? Entonces, esos son cero de primer orden, pero haciendo esta salvedad. O sea, diciendo que para acá distinto de cero. Todo esto que están acá. Por otro lado, el z igual a 0 lo tengo que ver, que de acá es de orden 1. Sería ¿se acuerdan cuando hicimos m y p? Creo que poníamos m arriba y p abajo, el orden del 0 del numerador y del denominador. Bueno, pongamos, bueno, acá lo puse, sí, m que vale 1, porque este es de orden 1. Y el otro no sé porque lo tengo que derivar, fíjense, acá lo derivé. El denominador es e a la z menos 1 al cuadrado. Valuada en 0 da 0, porque queda 1 menos 1, 0. Hago la derivada primera de esto, que sería 2 veces esto, elevado a la 1, por e a la z, por el u'. Pero esto vuelve a dar 0, porque este factor da 0, cuando valúo acá en 0. Entonces vuelvo a derivar, hago la derivada de un producto. La derivada de esto sería e a la z, 2e a la z por e a la z. Más esto por la derivada de e a la z, que es e a la z. Bueno, acá ya no se hace 0 todo, porque se hace 0 esto, pero esto no. Esto es e a la 0, 1, o e a la 2z, 1 por 2, 2. Entonces quiere decir que la primera derivada que no se hace 0 es la segunda, ¿sí? Que es distinta de 0 en 0. Después vamos a analizar los otros. Bueno, y los otros también, porque fíjense, si yo lo pongo en general, lo evalúo en todo esto que me dio acá, que está incluido el 0, total, el orden es igual para todos en este caso, pero no de la función, sino del denominador. ¿Bien? Entonces pongo i2 pi acá y queda i4 pi. Si aplico Euler, me queda el coseno de 4 pi más i el seno de 4 pi. Este 4 con esto va a hacer que siempre sea par esto. Por lo tanto, esto va a dar siempre 1 y esto va a dar 0. Y 1 por 2, 2. Entonces directamente quiere decir que los z sub k correspondientes a estos serían todos ceros de segundo orden
del denominador, de que el P, perdón, de segundo orden, dije, sí, de segundo orden. Claro, entonces el P sería 2, o sea, el orden del 0 del numerador, del denominador sería 2. Y como el del numerador es 1, 2 menos 1, 1. Entonces quiere decir que el 0, que es el único que coincide, va a ser un polo de orden 1. Y todos los otros, que tengo que aclarar para K distinto de 0, o sea, los Z sub K igual a I2Kpi con K distinto de 0 van a ser polos de segundo orden. Porque esto no anulan el seno y van a anular el denominador, pero con orden 2, como vemos acá. Entonces son 0 de orden 2 y serían polos de segundo orden con K distinto de 0. Bueno, todo ese análisis hay que hacer. Por ejemplo, en el ejercicio, hay un ejercicio que tiene así ceros que coinciden, y que es el ejercicio número... Esperen que busque. El número 114, que sería el último de ceros, polo y residuo, en realidad después se aplica en la integral. El 114 tiene un numerador que es e a la z más 1 y un denominador que es z al cubo y por otro lado z al cuadrado más pi al cuadrado, todo ese binomio al cuadrado. Y ese más menos pi que tiene el denominador coincide con el 0 del numerador y van a tener que hacer este análisis. O sea que ustedes tienen que separar de todos estos z sub k que encuentran cuando resuelven una ecuación, separar si hay algunos que coinciden. Y en este caso, como coincide el 0, con k igual a 0, el z igual a 0, entonces, bueno, ese lo analizan por separado. Y los otros son polos o ceros según anulen solamente el denominador o anulen solamente el denominador. ¿Sí? Hasta ahí todavía no terminó el ejercicio, pero hasta ahí sería si vos te piden analizar todos los ceros y polos de esta función. Y entonces ustedes analizan y ven y dicen de qué orden es cada polo, cada cero. Ahora vamos a sacar el residuo en uno de los polos. No en todo esto en general, porque bueno, es más complicado, porque son de segundo orden y hay que derivar. Y derivar esta expresión va a quedar una expresión bastante compleja. Y va a quedar un 0 sobre 0 que va a haber que levantar por L'Hopital la indeterminación como 2 o 3 veces y queda un ejercicio bastante complicado, no del tipo que yo puedo dar en un parcial. Entonces no tiene sentido que voy a hacer un ejercicio tan largo. Pero sí hallemos el residuo en el polo simple, porque este es un polo simple. Z0 igual a 0, un polo de orden 1. Sin embargo, fíjense, en los polos de orden 1 no se puede hacer como P de Z sobre Q'. Y este es el caso que yo le iba a decir, que les iba a destacar, que dije, no siempre se puede hacer P de Z sobre Q' de Z. ¿Por qué? Porque ahora P de Z se hace 0 en ese número. Y el Q' también, porque el que sería el G' acá que le llamaba, porque se hace 0, recién el G segunda se hace distinto a 0. Por eso no se puede aplicar la formulita directamente, esa formulita explícita que te decía P de Z sobre Q'. ¿Y qué tengo que aplicar? Bueno, la fórmula general, pero para m igual a 1. ¿Se acuerdan que cuando m igual a 1, el 1 sobre m menos 1 factorial quedaba 0, factorial de 0, 1, derivada no quedaba ninguna derivada, entonces queda la función multiplicada por el z menos z0, o sea, z menos 0 sería, elevado a la 1, porque es de orden 1. Y resulta que acá, ¿qué pasa? En el ejemplo que vimos en la guía recién, ¿se acuerdan que teníamos z al cubo acá abajo? Y yo multiplicaba por z al cubo para hallar el polo de orden 2, era. Perdón, de orden 3, pero había que hallar la derivada segunda. Entonces yo antes de derivar simplificaba el z al cubo con el z al cubo de acá abajo. Pero resulta que cuando es una función que no es polinómica, abajo, que no la puedo factorizar en sus raíces, no voy a poder simplificar.
Y entonces ahí es en donde el phi de z, ese que formamos hoy para sacar el polo, te va a quedar 0 sobre 0, como me queda acá. Si yo evalúo en 0, esto queda 0 por 0, 0, y acá queda 0, 0 sobre 0. Y ven que no puedo evaluar. Si yo tuviera el desarrollo en serie de esto, sí lo podría evaluar porque me daría el término independiente. Pero no me voy a poner a hacer el desarrollo en serie de esto, que es un choclazo, para decirlo así. Un poco a ver si se ríe alguno o dice algo a alguno. ¿Estamos? Entonces no voy a hacer el desarrollo en serie. Prefiero que me dé 0 sobre 0 y ¿qué es lo que hago? Aplico L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo por separado. Y eso es lo que hice en la otra página, porque sigue acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se agrandó mucho, ahí está. Bueno, lo puse de nuevo, ¿ven? Derivo el numerador, que es el derivado de este producto, 1 por seno de z, más z por coseno de z. Y la derivada de esta ya las tengo hechas porque era la derivada del g de z que hicimos recién, que era esta. Bueno, me sigue dando 0 sobre 0, porque esto da 0, esto da 0 y esto también da 0. Pero cuando derive otra vez ya no, porque acá esta era la derivada segunda, ¿se acuerdan que era así? Bueno, la puedo mostrar, era esta que estaba acá, ¿sí? Y esto se hace 0, pero esto no, ¿ya? Y en el numerador tampoco. No, perdón, no estoy perdiendo. Y el numerador, bueno, tengo que derivar esto, que es el coseno z, y la derivada de este producto dan estos dos factores, dos términos. Bueno, acá se hace 0 esto, pero estos dos no. 1 más 1, y abajo acá queda 2 por 1, 1, queda un medio. 2 sobre 2, 1. De que el residuo vale 1. ¿Estamos? O sea que, ¿cuándo se va a aplicar esto del L'Hopital? En general, cuando yo tenga un denominador que no sea un polinomio. Y entonces sea una función trascendental y es probable que se anule y se anule el numerador también y tengan que aplicar L'Hopital. Pero se va a levantar la indeterminación. ¿Por qué? Porque acuérdense en que cuando yo formaba la función phi de z, que era, multiplicaba z menos z0 a la m por f de z, ¿por qué lo multiplicaba a la m? Porque f de z tenía un polo de orden m. Y entonces le estaba cancelando la indeterminación. Por más que yo no la puedo simplificar acá, sí la puedo cancelar por L'Hopital. O mejor dicho, levantar la indeterminación por L'Hopital. ¿Estamos? Bueno, no sé qué decir. ¿Tienen alguna pregunta? Ese es un tipo de ejercicio que uno podría dar en un examen, porque no es largo. Por supuesto, no le pediría calcular los residuos en este otro polo porque sería complicadísimo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen que decir ahora? No sé. Nadie tiene ninguna consulta de ningún ejercicio. O hagan algún ejercicio que sirva para... Hay poca gente, 28 además. Bueno, 26. No sé qué vamos. No, esto no. Esto... Bueno, si no hagan ejercicio, yo estoy acá por la duda que me quieren preguntar algo. ¿Cómo estaríamos en la facultad? Que yo a veces le doy un tiempo que hagan ejercicio. Bueno, profe. Pueden hacer de la guía, a ver hasta dónde. Bueno, todo lo de cero, polo y residuo lo pueden hacer y también los de integrales complejas hechas por residuo, que son los ejercicios que están titulados como eh, cálculo de integrales aplicando el teorema de los residuos. A partir del 115 y podrían hacer hasta el 120 nomás. Después los otros no, pues son integrales reales que todavía no hemos visto. ¿Sí?
O sea que hasta el 120 podrían hacer perfectamente. Acá que tengo. No, acá tengo integrales reales, pero esto no puedo dar porque no he visto todavía el tema. No sé si seguir grabando o no. ¿Hasta dónde podremos hacer la guía? Bueno, ya le dije. También podemos hacer los trabajos prácticos, pero no sé si lo han hecho. Me puedo poner a preguntarle, a hacerle preguntas. Ay, pero no, hagan ustedes, ¿no? Bueno, no lo han hecho todavía. Ya voy a liberar el trabajo práctico número 4 en cualquier momento. No sé, ya vamos a ver. Ahora me voy a fijar en el dedo. Mientras ustedes hacen alguna pregunta. No sé si seguir grabando, porque la verdad que... Bueno, el 4 tiene mezclado, o sea, tiene ejercicios que van del primer parcial y también del segundo. O sea que, bueno, se los voy a habilitar, pero van a poder hacer después algunos. Y después para el segundo parcial harán los otros. Bueno, sin que se retire, si quiere retirar, se retira. Yo voy a detener la grabación porque si no...